esta ocasión tenemos otro invitado, el Pumita Junior. ¿Cómo estás, Pumita? Tu saludo para Creagen. Hola, buenas tardes, yo soy el Pumita Junior. ¿De qué parte es el Pumita? Cuéntanos. Yo soy de Ate, Lima. De Lima. ¿Y tu padre de dónde? ¿Qué parte son tus padres? Mis padres son de Huancayo. Huancaíno, mira tú. Y dime, en esto de la música, ¿qué tiempo ya estás cantando? Bueno, yo tengo, desde los 3 añitos cantaba, pero como cantaba hasta más o menos hasta los 5. Después, no sé, dejé de cantar y la pandemia también me evitó mucho tiempo de dejar de cantar. Queremos escucharte un tema, pues, ¿no? Uno que tú sabes cantar acá en Chabuca, ¿sí? A ver, ¿cuál podría ser? Pero cortita nomás, ¿ya? Ya. El tema No te equivoques, a ver. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo. No te enamores como yo. Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir. No te enamores como yo, no te equivoques como yo. ¡Wow! ¡Qué Pumita! A ver, dime, número telefónico, pues para que te llamen, te contraten, pues. A ver, el número telefónico sería 983-297-012. Ahí está, Pumita. Dime, ¿habrás viajado a alguna parte del Perú y has viajado todavía? Sí, he viajado. Bueno, no, he ido a San Juan de Lurigancho a contrato con mi hermano. Nada más, y mi hermana sí ha viajado mucho. Dime, ¿y tienes redes sociales? ¿Cómo te ubicamos en las redes? Sí, en TikTok me pueden encontrar como el Pumita Junior. ¿Qué haces los domingos en casa? Bueno, los domingos en casa, más o menos, mi familia se organiza y todo, y a veces venimos acá o vamos a hacer, invitarte. Ah, ¿te vas a hacer es cantar también? ¿Y allá qué tal? ¿Hay mucha gente igual que acá? ¿Cantan ahí bastantes artistas también? Sí, más o menos, pero los artistas sí son bastantes, pero la gente también no, un poco de escasez ahí. Ah, mira. Dime, Pumita, una vez más, tu número telefónico, pues. El 983-297-012. A ver, Pumita, tienes bonita voz. A ver, cántanos otro temita más, así como acá. ¿Qué temita podría cantarle? ¿Algún movido, por ejemplo? ¿Qué tema? A ver... Camino sin rumbo puede ser, a ver. Hoy he salido a buscarte, no sé ni dónde encontrarte. Voy como un vago sin rumbo, que sufre buscando amor. No llores, corazón mío, que estoy sangrando de amor, de malo para seguir las huellas de mi amada. Es un cortito. Bueno, está bonito, bonito. Dime, así como tú en tu familia canten más, ¿alguien canta? ¿Tu familia? Sí, es mi hermano y mi hermana. Y mi hermanito chiquito está queriendo bailarín quiere ser. ¿Ah, sí? O sea, toda la familia canta y baila. Ajá, la mayoría de mi familia. Mira, tú, eso viene en la sangre, Pumita. Sí, desde mucho tiempo mi hermano me enseñó también a cantar un poco. ¿Estás estudiante en el colegio? Me imagino que sí. Sí, estoy estudiando en el colegio. ¿Qué grado estás? En sexto. ¿Perdón? Sexto de primaria. Ah, mira tú. Saludos a tus amiguitos porque te van a ver. Sí, más o menos. Bueno. Ya, a ver, Pumita, un gusto entrevistarte. Espero hacer otra entrevista no muy lejana, pues en el escenario, ¿eh? Tu saludo, tu despedida para que la gente. Sí, buenas tardes, yo soy Pumita Junior, o te molestes, compadrito. Gracias. Un abrazo. Listo, ya.